En los primeros 18 versículos, hermano, nuestro hermano nos recordaba lo que hemos estudiado estos primeros meses de este año. Y ahorita vamos a entrar a la lectura, pero rápidamente vamos a hacer un recuento. En el versículo 1 del capítulo 1 se nos habló de la preexistencia del Verbo de Dios, del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ha existido y existía antes de cualquier creación. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas por Él. Y en este Verbo de Dios, dice Juan en el versículo 1, hermanos, estaba en comunión con Dios. No solamente en el principio era el Verbo, sino que el Verbo estaba con Dios. Pero luego en la última parte del primer versículo dice, y el Verbo era Dios. Es decir, era plenamente Dios. Jesucristo es plenamente Dios en su divinidad. Y luego nos dijo en el versículo 2 que este verbo es eterno, hermanos. Dice, este era en el principio con Dios, pero además de ser eterno, todas las cosas fueron creadas por Él. Y nada de lo que ha sido hecho, hermanos, fue hecho sin Él. Todo existe, hermanos, y tiene existencia. Si Dios quita su mano, si el Verbo de Dios quita su mano de la creación, toda la creación se cae. Ustedes y yo, el mundo nos tiene asustados con bombas y todo esto, hermanos. Si Dios decidiera quitar su sostenimiento de su creación, todo desaparece. Entonces no temamos al que puede destruir el cuerpo. Temamos al que puede, hermanos, traer juicio sobre nuestra alma. Vivamos en reverencia al soberano Dios. Luego también nos dijo, hermano, no solamente que Él es eterno, que Él es creador, sino que Él es la vida y la fuente de toda la vida. Versículo 4. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, toda existencia, toda respiración en este universo es porque Dios le da vida. Y ahí es lo que se conoce como la gracia común de Dios. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre justos e injustos. Aún el hombre o la mujer más perversa respira porque Dios se lo permite. Hermano, pero ¿cómo Hitler? Sí. Sí, si Dios hubiera decidido quitar su aliento de vida, Él no podía haber hecho nada. Porque Él es el soberano Dios. En Él es la luz, hermanos, que brilla en medio de tanta oscuridad. Versículo, hermanos. La luz en las tinieblas sin resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Oh, entonces el enemigo está atacando, va a destruir la iglesia. No prevalecieron, hermanos, contra la luz. Nuestro Dios es mucho más grande que cualquier enemigo o cualquier maldad. Luego nos dice que Juan el Bautista, del cual estaremos hablando hoy, hermanos, dio testimonio de la luz verdadera que venía a los hombres. Juan el Bautista vino como un testigo de Jesucristo, del Verbo de Dios, el eterno, el creador de todas las cosas. La triste noticia, hermanos, en los versículos 10 y 11 nos dice que el mundo que Él creó y que hizo y que subsiste por Él y que Él lo sostiene, lo rechazó. Pero no solamente no es lo más triste que el mundo haya rechazado a su creador, sino que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando habla de los suyos está haciendo referencia, hermanos, al pueblo judío. Pero luego hay una buena noticia más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hermanos. A eso nos da el privilegio por medio de la adopción de ser llamados hijos e hijas de Dios. Versículos 12 y 13. El evangelio, hermanos, es buena noticia para todo aquel que cree y es mala noticia para todo aquel que lo rechaza. Mala noticia porque el que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Así que es menester, iglesia, que le hablemos a los nuestros de Cristo Jesús. Es menester que nuestros hijos y jóvenes conozcan a Cristo.
Porque una iglesia no salva a nadie. Una religión no salva a nadie. Solamente en el Hijo de Dios hay salvación, porque Él es el autor y consumador de toda la obra. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Este verbo eterno que existía desde el principio, que creó todas las cosas, que es la luz, que es la vida. El versículo 14 nos dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Este verbo se humanizó, el cielo descendió y estuvo con nosotros, hizo su tabernáculo en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es tan grande, hermanos, que el Hijo voluntariamente, hermanos, descendió a su creación y se hizo uno como nosotros, sin dejar de ser Dios. Juan Bautista otra vez en el versículo 15 testifica que este verbo encarnado, hermanos, tiene aceidad eterna. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. Él existe en sí mismo. Él no fue creado, hermanos, ni empezó a existir. Él siempre es el verbo de Dios. Cuando se humanizó, nació en Belén, cuando se hizo hombre, pero Él ya era Dios desde el principio. Luego, hermanos, por medio de este verbo, hermanos, encarnado, la gracia de Dios se manifestó. No que antes no hubiera gracia, sino que la gracia de Dios estuvo y vino y habitó y se manifestó abundantemente para con nosotros. Y lo último que vimos el domingo anterior, hermanos, es que el verbo eterno de Dios, al hacerse hombre, nos revela al Dios que nadie había visto, al invisible Dios. Versículo 18 dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno, en comunión íntima, divina con el Padre, nos lo ha dado a conocer. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, nos ha revelado al invisible Dios. Ahora Hebreos, el autor de Hebreos dice que en los tiempos pasados Él nos habló por medio de los profetas. Ahora nos ha hablado por medio del Hijo, hermanos. La revelación, hermanos, suprema, máxima, especial del Dios soberano y eterno. Hermanos, y ahora en el versículo 19 que empezamos a leer, hermanos, el autor bíblico nos va a narrar la vida pública del Dios eterno que se hizo hombre. Nos va a empezar a contar algunas experiencias de Jesucristo aquí en la tierra. Versículo 19, iglesia. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió Juan, hermanos, diciendo, perdón, hermanos, que esta versión es un poco diferente. Versículo, y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron, dice el versículo 28, en
en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, en esta mañana te pedimos, Espíritu de Dios, que obres en nuestros corazones. Que prepares, Señor, nuestra mente, Señor, nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, meditar en tu palabra. Padre Santo, y sobre todo obedecer tu palabra. Ayúdanos, Padre bendito, ayuda a esta vasija de barro, Señor, que con temor, Señor, hable tu santa palabra. Y ayuda a tu iglesia que con temor reverente también, Señor, medite en tu palabra y obedezca tu santa palabra. Que tu nombre, Jesucristo, sea glorificado, Señor, en medio de tu iglesia, y que todo lo que tu iglesia haga o diga, Señor, sea para tu santa gloria. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Pregunto una vez más. Lo voy a hacer más directamente. O háganselo ustedes. ¿Cuál es mi testimonio de Jesucristo? Cuando hablamos de experiencias de nuestra vida, hermanos, unas las contamos con tristezas, otras con mucho orgullo. ¿Qué es lo que nosotros hablamos o decimos o mostramos o vivimos de Jesucristo? Juan en su testimonio, hermanos, acerca de Jesucristo, vamos a tomar tres, hermanos, puntos de esta enseñanza. Lo primero es que el testimonio cristiano, hermanos, Juan nos enseña que no se fundamenta en nosotros. Cuando tú y yo hablamos, es como yo les dijera, hermanos, tengo que contarles algo de mi vida. Y me pongo aquí a hablarles 10, 15 minutos del hermano Carreño. Y dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? Aquí hay algo que no concuerda. ¿Iba a hablar del hermano de él o iba a hablar del hermano Carreño? Hermanos, cuando hablamos de Cristo, ustedes y yo no somos los protagonistas. Este versículo 19 dice Juan, este es el testimonio, dice el apóstol Juan, acerca de Juan el Bautista. Recuerden, el escritor es el evangelista, el apóstol Juan, pero él está hablando acerca de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Y él va a presentar una escena, hermanos, histórica, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Ya vemos, hermanos, tres diferentes personajes. Juan el Bautista. Bueno, primero está Juan el apóstol que está narrando la historia, guiado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Luego está, hermanos, Juan el Bautista. Y luego dice que los judíos, luego los va a identificar más, mucho más específicamente, enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Llamémoslo así, líderes religiosos de su época. Para que le preguntasen a Juan, ¿tú quién eres? Y vemos entonces, hermanos, que el autor bíblico en medio de esta historia nos va a dejar ver, hermanos, un paralelo, hermanos, entre los primeros 18 versículos, resaltando la excelencia del Cristo que se hizo hombre, la soberanía del Dios encarnado, hermano, la magnificencia incomparable del único Dios verdadero. Ahora nos va a presentar a alguien, hermanos, mucho más inferior, que no tiene comparación con aquel que habló los primeros 18 versículos, frente a la grandeza de Jesucristo. ¿Y con qué objetivo? Si vamos a ver esta historia, la mayoría de tiempo hablamos de Juan, no nombramos, pero el punto principal no es Juan, y es lo que Juan va a testificar.
Juan va a decir y va a querer que usted y yo centremos nuestra mirada, como la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la obra. Porque ni Juan salva, ni Pablo salva, ni Pedro salva, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob salva. El único que salva es Jesucristo. Por tanto, cuando vemos esta historia, sí, es la narración de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista dice, no me miren a mí, mírenlo a él. Así que cuando tú y yo tenemos que dar testimonio de nuestra fe, tú y yo no tenemos que centrarnos en nosotros, tenemos que apuntar a Cristo, que es el que puede salvar a nuestra familia, a nuestros amigos y a todos aquellos que Dios disponga en nuestro caminar. Juan el Bautista, iglesia, está haciendo un llamado al arrepentimiento. Pero aún Juan el Bautista no puede quitar el pecado del mundo. Como más adelante se estará enseñando en el versículo 29, Juan va a decir, he aquí el Cordero de Dios del que yo les hablaba, que quita el pecado del mundo. Juan solamente predicaba, preparaba el camino y bautizaba, pero Juan no quitaba el pecado del mundo, porque solamente Cristo puede quitar nuestros pecados con su sacrificio. Recordemos que Juan había venido para dar testimonio de la luz. Versículo 7, ya lo leímos. En el 7 había dicho, este vino, quien Juan el Bautista, para dar testimonio de la luz, a fin que todos creyesen en quién, en Juan. No, en la luz verdadera que había venido a este mundo, en Jesucristo. Y aquí entonces Juan va a retomar, el apóstol va a retomar el tema de Juan el Bautista para ofrecer algo más del testimonio de él. Y cuando dice el versículo, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, ¿para qué enviaron, hermanos, estos sacerdotes? Para interrogar a Juan el Bautista. Y el escritor bíblico nos relata que estos líderes religiosos, mire cómo comienzan la pregunta. ¿Tú quién eres? Poco cordial. ¿No le dijeron, nos puedes dar tu nombre? Le dicen, ¿tú quién eres? Ellos vienen con una autoridad religiosa desde Jerusalén, la capital, y se creen con la autoridad para cuestionar al Bautista, a Juan el Bautista. Entonces, Juan, suponemos que ellos ya se habían dado cuenta que la gente estaba acudiendo a Juan a bautizarse en el Jordán, y esto ya había llegado a oídos de las personas en Jerusalén, de los líderes religiosos. Y entonces ellos envían a un grupo, pueden ser compañeros o súbditos de la élite religiosa, a decir, ¿tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? Hermanos, en lugar de estos estar dando testimonio de la luz, estaban cuidando sus intereses religiosos. Y no estamos muy ajenos a esta realidad en el mundo hoy. Creemos con la autoridad de pisotear la creación de Dios. Y muchas veces acomodamos la palabra de Dios para juzgar y condenar a otros que no piensan igual a nosotros. Entonces, para ellos, Juan no tenía la autorización ni de predicar y menos de bautizar. Para estos líderes religiosos judíos, toda persona debía someterse a su escrutinio religioso, porque ellos enseñaban la escritura, la ley, e interpretaban la escritura. Por tanto, ellos tenían el derecho de cuestionar a cualquier persona que se levantase
en contra de lo que ellos enseñaban y creían. El evangelista nos deja ver, Juan el apóstol, el escritor bíblico, que eran dos grupos que contenían la autoridad y el desarrollo del culto religioso para los judíos. Los sacerdotes, que eran los encargados, mis hermanos, de hacer los oficios del sacrificio y de presentar las ofrendas, y los levitas, que eran de la misma tribu, también de la tribu de Leví, ambos eran de la tribu de Leví, pero los sacerdotes eran descendientes, sabemos, hermanos, de Aarón, pero ambos servían en el templo, y los levitas eran como los ayudantes de los sacerdotes en el templo. La gran mayoría, por eso algunos escritores dicen que es un poco, crea ciertas preguntas, porque la mayoría de los sacerdotes venían de los saduceos. Y entonces estos hermanos que venían de la tribu de Leví, Dios los había separado para servir en el templo. Y eso los hacía a ellos sentir que tenían la autoridad religiosa para cuestionar y preguntarle a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? En los tiempos, hermanos, cuando se escribió el evangelio, estos sacerdotes y levitas no solamente servían en el templo, hermanos. Recuerden que ellos estaban bajo el poderío del imperio romano, y ellos también tenían el oficio de guardar, ser guardias del templo, hermanos. En cierto modo se habían convertido como, llamémoslo así, un pequeño grupo de policías religiosos, que hermanos, tomaban la autoridad, en cierto modo, de indagar todo lo que pasaba acerca y en medio del pueblo. Y ellos, dice el texto, los enviaron para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Ellos venían, hermanos, con una misión. Ellos venían con un oficio, con un objetivo: cuestionar y que Juan les diera una respuesta, como vamos a ver ahorita. Tanto sacerdotes y levitas venían. La pregunta que le hacen, hermano, es concreta, es concisa: Juan, ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo? Si nosotros somos los líderes religiosos, los que interpretamos y enseñamos la ley de Dios, ¿tú quién eres? Si no eres sacerdote, si no eres levita, si no eres fariseo, ni eres saduceo, ¿tú quién eres? ¿Por qué te atreves a hacer lo que estás haciendo? Ellos se ven, se consideran con el suficiente poder para cuestionarlo, para decirle: ¿quién te ha ordenado a ti o quién te ha mandado a ti a hacer lo que estás haciendo? Versículo 20, iglesia. Consideremos antes del versículo 20 que en Juan 5:16, hermanos, miren la autoridad que ellos creían que tenían, que en Juan 15:16 dice la Biblia, 5:16: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, dice la Biblia, en el día de reposo. Más adelante estaremos viendo, hermanos, si Dios lo permite, que ellos no solamente van a cuestionar a Juan el Bautista, también van a cuestionar a Jesucristo. Y se creen con tanta autoridad que no solamente lo van a cuestionar, sino que la Biblia nos dice que lo van a perseguir y van a procurar matarlo. Van a procurar matarlo. ¿Eso ha cambiado un poco? ¿Cuántas millones y millones de personas en el nombre de Dios han matado a otros y siguen matando a otros? Confesó, versículo 20, y no negó. Si no confesó, ahí hay una imagen de los sacerdotes y los levitas sirviendo en el templo, presentando la ofrenda a Dios.
y como dice Pablo, al Dios que ni ellos conocían, hablando de otro grupo de personas. Estos estaban en el templo, no conocían al Dios que ellos adoraban. Entonces se acercan a Juan el Bautista y lo cuestionan. Y Juan, la respuesta de Juan es un poco extraña. Juan no le dice quién es, Juan le dice la Biblia, yo no soy el Cristo. Si ustedes están pensando que yo soy el Cristo y que por eso la multitud viene a mí, acude a mí para que yo los bautice, le dice, yo no soy el Cristo. Si ustedes me quieren juzgar porque ustedes piensan que yo soy Cristo, le dice, yo no soy. Porque probablemente esa pregunta era una pregunta acusativa, hermanos, como quién te cree ser tú para hacer lo que estás haciendo. No cabe duda que el mensaje de Juan y la predicación de Juan al igual que hoy, vaya dígale a un judío en Israel o en Jerusalén, arrepiéntete que Cristo viene, y a muchos lo bofetean y lo golpean. Y no solamente ellos, muchos alrededor de todo el mundo, judíos y no judíos. Además, ¿cuál era la predicación de Juan, hermanos? ¿Por qué ofendía tanto? Porque la predicación de Juan es igual de ofensiva que la de hoy cuando tú predicas eso. Arrepentíos. Nosotros, los maestros de la ley, los intérpretes, los que enseñamos la ley, ¿tú nos vienes a decir que nos arrepentamos? ¿No creen ustedes que tenían motivos religiosos para ofenderse? Porque ¿sabe qué es lo que más nos ofende a nosotros? Que nos creamos bueno y que alguien nos diga que nos arrepintamos, aún siendo cristianos. Cuando alguien nos muestra nuestro pecado, eso nos ofende a nuestro yo, a nuestro ego. Hermanos, ¿quién te crees? No cabe duda entonces, hermanos. Juan no cayó, sino que dejó claro que él no era Cristo. Ellos en su religión se sentían perfectos. Y por tanto, al igual que muchos hoy en día, no ven la necesidad de cambiar sus vidas. Y Juan viene y le dice, arrepentíos. Bueno, luego les dice otras cosas bien fuertes, pero que nosotros queremos que nos hablen, que Dios nos ama y que Dios nos salva, pero no queremos arrepentirnos. Y esa es una mentira de Satanás. El verdadero evangelio empieza y nos llama al arrepentimiento verdadero. El evangelio verdadero, hermanos, llama al pecador, a nosotros los pecadores, a que nos arrepintamos de nuestra manera de vivir. Y si no es así, no es el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos somos pecadores. Y que estamos y que el pecado nos ha separado de Dios. Estamos apartados de la gracia de Dios. Por eso es necesario que el religioso y el no religioso nos arrepintamos delante de Dios. Y no nos arrepentimos un día, nos arrepentimos todos los días, porque todos los días pecamos. O dígame qué día no ha pecado para decirte que te arrepientas por ese día. Gracias. Hermanos, posiblemente ellos estaban suponiendo que Juan el Bautista era el Cristo. Y Juan en su respuesta les deja claro que él no es el Cristo. Es lo primero que les deja claro. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el que ustedes esperaban.
Pero ahora les va a decir quién es él. Y es el testimonio de Juan, hermanos, acerca. Versículo, vamos al 21, hermanos. Cuando ellos encuentran una respuesta negativa de Juan, Juan no les dice quién es todavía, pero primero les deja claro que él no es el Cristo, que él no es el Mesías, que ellos no debían poner sus ojos en él, que él venía a preparar el camino del único que podría salvarlos del pecado y limpiarlos de su maldad y darles vida eterna. El verdadero testimonio no se fundamenta en nosotros. Cuando tú vas a hablar de Cristo, habla de Cristo y calla tu ego. Glorifica a Dios. Y entonces Jesús sanó al endemoniado y le dijo, ve. Él le dije, déjame ir y seguirte. Él le dice, no, ve y regrésale y cuéntale a los tuyos, no lo que tú hiciste, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Háblales de Dios. Háblale de la grandeza, del amor, de la misericordia. Ya todo el mundo sabe que tú eras un endemoniado, que tú no podías acercarte a la gente. Eso lo saben ya con tu vida pasada. Ahora necesitan saber qué fue lo que pasó, quién transformó tu vida, quién tiene el poder suficiente para perdonarnos y limpiarnos de nuestra impureza. Eso es lo que el mundo, y es a él que el mundo necesita conocer. La gente no necesita mis historias. Para eso tienen a Hollywood, para que les cuente historia. La gente, la oscuridad necesita la luz, y la luz verdadera vino al mundo y murió para darnos vida eterna y salvación a todo aquel que cree en él. Versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? Ellos vienen a buscar una respuesta, hermanos. Recuerden de quiénes estamos hablando, no lo olviden, porque muchas veces, hermanos que están aquí, tú y yo podemos ser estos sacerdotes y levitas. No estés mirando para afuera, examinemos nuestro corazón. Muchas veces, ustedes también recuerdan la parábola del buen samaritano. ¿Quiénes fueron los dos que pasaron cuando vieron al hombre golpeado y herido? Un sacerdote y un levita. Muchas veces nuestra religión nomás nos alcanza para juzgar a todo mundo y no para servir a nadie. Y esa religión, dice Santiago, es falsa. Oh, pero Cristo me salvó. No sé de qué te salvó. Pero Cristo nos salva del pecado. Y nos salva para transformarnos y hacernos nueva criatura. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí yo, hermanos, Él hace nuevas todas las cosas en nuestra vida. ¿Qué pues? Entonces preguntan ellos, ¿eres tú Elías? La respuesta de Juan anteriormente no fue suficiente, así que ellos van a insistir. Ellos necesitan una respuesta de la identidad de este hombre que estaba, hermanos, enloqueciendo y removiendo todo el pueblo. Al que le decía a todo el mundo que se tenían que arrepentir. Y venían ellos y también les decía, arrepiéntanse. Pero Juan, ¿qué te pasa? Son los sacerdotes, son los levitas. Se tienen que arrepentir. Porque todos, pastores, líderes, diáconos, todos nos tenemos que arrepentir delante de Dios. Porque no hay santo ni aún uno. El único santo fue el que murió por los pecadores en la cruz del Calvario. El único digno, como cantábamos al final, el único digno de abrir los sellos, hermanos, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra es el Cordero de Dios. Nadie es digno de alabanza, de honra, ni de gloria en este mundo. El único digno es Jesucristo, el que murió para salvarnos y rescatarnos de nuestros pecados. Así que ellos continúan su interrogación. Recuerden que les dije que eran como la policía religiosa. La predicación y el bautismo entonces los lleva a suponer, bueno, tú dices, no eres el Mesías, no eres Jesucristo, el que esperamos. Entonces, tú eres Elías. Si no eres Jesús, eres Elías, el profeta que se había enunciado como precursor del Mesías. Y eso lo vamos a ver, hermanos, en Mateo
11:14. Y si queréis recibirlo, él es aquel, dice Jesús, Elías que había de venir, hablando acerca de quién, de Juan el Bautista. Y luego más adelante les va a decir, en el 17:11 al 12, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías, ¿qué? Ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Que Elías había reencarnado? No, hermanos, la Biblia no enseña la reencarnación. Los judíos esperaban, hermanos, la venida de Elías antes de la manifestación del Mesías. Así lo enseñaban los maestros religiosos de su época. Y la profecía la tomaban de Malaquías 4:5, hermanos. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces ellos enseñaban esto. Pero Jesús les dice, Elías ya vino y ustedes hicieron con él lo que quisieron. Así también van a hacer conmigo, les dice Jesús, con el Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, Jesús les está dejando claro que no es que Elías había regresado, sino que Juan, hermanos, en Juan se cumplía esta profecía. Saber si Juan entonces ellos, bueno, tú eres Elías. Juan le dice, yo no soy el profeta Elías. Pero en Juan se cumplía la promesa porque él venía con el espíritu de Elías, es decir, con la misma ímpetu de anunciar la venida del Mesías. Cuando usted y yo leemos el libro de Isaías, hermanos, es glorioso mirar una y otra vez cómo Isaías anuncia la llegada del verbo de Dios. Una y otra vez, hermanos. Por esa razón ellos quieren y preguntan, si no eres Cristo, eres Elías. Y entonces Cristo lo afirmó, hermanos, que Juan el Bautista era el Elías esperado. No el mismo profeta, aclaro, de la antigüedad resucitado, no. Eso no enseña la Biblia, pero sí uno con el espíritu, el valor, la vocación y la decisión que tuvo Elías, hermanos. Como dice Lucas 1:16, y haré que muchos de los hijos de Israel hablando de Juan, de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y luego en el 17, hermanos, va a decir lo siguiente, e irá delante de él, es decir, primero, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Sí ven? No es que Elías iba a reaparecer, sino que Juan venía con la misma misión que Dios le había encomendado, hermanos, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Para qué venía Juan? Para preparar al Señor un pueblo dispuesto a recibir. Y esto es importante, hermanos. De pronto en nuestra cultura no, pero en la época sí, de esa época bíblica sí. Porque cuando venía una persona importante, cuando venía un rey, hermanos, o un emperador, hermanos, venía un pregonero o preparaban, hermanos, el camino que estuviera dispuesto para que este gran personaje pasara y no hubiera ningún inconveniente. Lo que Juan estaba haciendo y diciendo, hermanos, es preparando el camino para cuando el Mesías se manifestara. Esa era su tarea. Y él entonces llamaba al pueblo al arrepentimiento. No los llamaban a un tiempo, hermanos, de celebración y de gozo y de júbilo. Lo primero cuando estamos delante de Dios, como vimos en Isaías 6, es que cuando estamos delante de Dios, lo primero que debemos de mirar es que usted y yo somos pecadores y somos llamados al arrepentimiento. Y somos hermanos de labios inmundos y habitamos en medio de una iglesia de labios inmundos. Y aún así, la gracia y el perdón de Dios se ha manifestado sobre su iglesia. La iglesia nunca ha sido santa y perfecta. La iglesia siempre ha estado, hermanos, en medio del pecado. Pero el santo y perfecto cada día perfecciona a su iglesia para presentarla pura y sin mancha delante de él. Así, mis hermanos, ellos insisten entonces
ahora nos dices que no eres el Mesías, que no eres Elías. Entonces ellos continúan con su interrogatorio, hermanos. ¿Eres tú Elías? Les dicen, no soy. Ahora dicen ellos, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. No, es lo único que dice Juan. Ellos quieren saber quién es Juan. No pueden quedarse con la duda. Si no era el Mesías, si no era Elías, entonces tenía que ser el profeta. ¿Cuál profeta, hermanos? El cual Moisés había anunciado en el futuro, hermanos, que vendría a la nación en Deuteronomio 18:15. Dice la Biblia, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces dice, bueno, ya nos dices que no eres Cristo, ya nos dices que no eres Elías, entonces tú eres el profeta que Moisés había predicho que vendría. Es una cuestión de lógica para ellos, hermano. La respuesta de Juan sigue siendo negativa. No. No tengo nada que ver con esto. No me identifico con ninguno de ellos. Los que ustedes la religión judía esperaban. Y a partir de aquí entonces pasamos al segundo punto, hermano. Lo primero que dijimos es que el testimonio cristiano no se fundamenta en nosotros. Lo segundo que diremos tiene que ver con lo que los hermanos nos están enseñando en la escuela dominical. El testimonio cristiano se fundamenta solo en la Escritura. Y esto es una de las olas de la Reforma. Solo en la Escritura. ¿Qué responde Juan? Ellos al ver las tres respuestas negativas de Juan, dice la Biblia, le dijeron, pues ¿quién eres entonces? Bueno, no eres esto, no eres esto, no eres Jesús, no eres el Mesías, no eres Elías, no eres el profeta anunciado por Moisés. ¿Quién eres? Y miren la razón que ellos le dan a Juan. Anteriormente no le habían dado la razón. Ahora le dice, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. O sea que detrás de este, hermanos, grupo de investigadores religiosos había más personas. ¿Qué dices de ti mismo, Juan? Ya dinos. Ya queremos saber el final. Juan aclara primero todas las dudas y suposiciones por las cuales ellos lo podían acusar a él. Y deja claro que él no vino a hablar de él. Hermanos, y a diferencia de muchos cristianos hoy, ¿ustedes creen que Juan no tenía historias asombrosas para contar? Nació de una mujer que no podía tener. Un ángel se le apareció a su padre y le anunció. Y por incrédulo lo dejó mudo. Ay, hermanos, si me cuentan esa historia, hasta acepto a Cristo. Es lo que decimos hoy en día. Tenía historias mucho más espectaculares que las nuestras. Hoy no solamente eso, cuando nací estaban preguntándolo, otra vez habló mi padre como había dicho el ángel. Era algo sobrenatural realmente, no lo de hoy, hermano. No los shows religiosos que vemos hoy. Era algo, hermano, no solamente bíblico, sino sobrenatural, la manifestación. Juan tenía todo eso para contar y la gente, wow. Pero Juan sabía cuál era su misión. Él venía a preparar el camino para el glorioso Hijo de Dios que se manifestaría y que ya estaba en medio de ellos. Como muchas veces, Dios está en la iglesia y la iglesia está alejada de Dios. Como Apocalipsis dice, la iglesia adorando a Dios y Dios está afuera, no puede entrar a su iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. No está llamando a los impíos, está llamando a la iglesia que despierte.
que entre en comunión con su Señor. Que no hagan lo que quieren hacer en religiosidad, sino que hagan la voluntad del Padre. Porque dijo que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Pero nosotros no prestamos mucha atención a esa parte de la Biblia. ¿Quién eres, Juan? ¿Qué dices de tú mismo? Tenemos que llevar una respuesta, Juan, ya dinos. Entonces, hermanos, aunque ellos no habían conseguido identificarle, por eso ellos continúan. Debían regresar e informar acerca de este personaje. ¿Por qué estaba predicando y bautizando? ¿Y por qué daba esa clase de enseñanza? Juan, hermanos, negó todo y no da testimonio alguno de él. Por eso ellos insisten. Ellos quieren saber de Juan, pero Juan no apunta hacia él. Él sabía que los judíos podían tomar medida en contra de él y que su tarea era una tarea, hermanos, divina para glorificar a quien lo envió. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan, nos estás hablando de tu misión. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En el principio era el logos, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan dice, yo soy la voz, la palabra de uno que clama en el desierto. ¿Qué clamas? Acerca de la palabra encarnada. Mi voz no es nada. No tiene comparación de aquel que viene y que está entre nosotros. Juan entendía que él solamente era un pregonero, un anunciador de aquel que venía al mundo. Los fariseos entonces, hermanos, ven que Juan no se identifica concretamente, simplemente les dice, yo soy una voz que clama en el desierto. Hermano, ¿y por qué entonces el punto es que nuestro testimonio se fundamenta en la palabra? Porque Juan está citando la palabra. Isaías 43. Voz que clama en el desierto. ¿Y qué hace esta voz? Prepara el camino a Jehová. Enderezará calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan dice, yo soy esa voz que está en la escritura. Esa escritura que ustedes enseñan, eso que ustedes interpretan, yo soy esa voz que está profetizada. Yo vine a clamar en el desierto y a preparar el camino para el soberano y único Hijo de Dios. Juan, ¿por qué no dices tu nombre y quién es tu padre y qué sirve en el texto? Yo soy una voz que clama acerca de la voz verdadera. Aquella palabra que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Enderezá el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esta voz clama en el desierto. Y como les decía ahorita, hermanos, esto es lo que hacían las voces de los mensajeros enviados por algunas autoridades. Ellos clamaban y preparaban el camino para que las autoridades, los superiores, pasaran. Juan está diciendo, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy clamando, estoy preparando el camino para que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un lenguaje, llamémoslo así, figurado, llama al pueblo, les está diciendo, prepárense, porque el Mesías ya está aquí. Ya está a la puerta. Por eso he venido. Estoy preparando el camino. No soy Elías, pero tengo el espíritu de Elías. No es que el mismo espíritu, sino la misión, la función. Tengo el mismo sentir y propósito. Hablar de aquel que viene al mundo a rescatar y a salvar al mundo.
Juan no está hablando de arreglar físicamente como lo hacía para un emperador o un rey o como hoy lo llamamos presidente. No, hermanos. Juan está hablando de enderezar nuestras vidas para recibir al rey. Por eso lo primero que dice Juan es arrepentíos. Prepárense porque el santo, santo, santo Dios ha descendido a la tierra. Y todos somos pecadores. Por tanto, arrepintamos. Demos la vuelta y empecemos a caminar hacia Cristo. Ya dejemos de caminar en nuestros deleites y deseos, en nuestros sueños, metas y propósitos, y empecemos a caminar en la voluntad de Dios. Arrepiéntanse, pongan su mente, su corazón en la palabra de Dios. Iglesia, arrepintamos. Juan está citando la profecía, hermanos. Y está diciendo, hermanos, que su testimonio está basada en la autoridad no del sacerdote, no del levita, no del fariseo, no del saduceo o no del escriba. Su testimonio está basada en la escritura. Y ese es el fundamento, es la máxima autoridad de la iglesia, no el pastor, no los líderes. Es la palabra de Dios la que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Ese es el fundamento seguro, iglesia. Y de eso nos están enseñando todo creo que son 4 meses o 6 meses sobre la palabra de Dios. La importancia, el valor de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero como nos decía el hermano, tenemos que pensar y reflexionar por qué escuchamos la palabra, leemos la palabra, meditamos en la palabra y no cambiamos. ¿Por qué oramos? Y oramos. Y seguimos orando y no cambiamos. ¿Por qué nos congregamos? Nos congregamos. ¿Por qué tenemos doctrina? Como era uno de los puntos que decía el hermano que pronunciaba Watcher. Tenemos un correcto conocimiento doctrinal de Dios. ¿Y por qué eso no está haciendo un cambio en mí? ¿Qué está mal? Por eso les decía ahorita, iglesia, arrepentamos. Porque, hermanos, el pecado endurece el corazón de la iglesia. Y dice, ¿cuál pecado, hermano? Usted no me ha visto pecando. Yo no tengo que verlo. Dios sí nos ve cada día pecando. Yo puedo predicar todos los domingos, los hermanos los miércoles. Usted puede leer la Biblia. Pero si esa Biblia no tiene cabida en su corazón, en su vida, algo está mal. Y no es Dios, no es su palabra. El problema está en nuestra manera de pensar, como los escribas, los levitas y los sacerdotes. ¿Qué hacían ellos? ¿A dónde servían? En el templo. ¿Y andaban bien? Bien perdidos. Como muchos pueden estar en el templo, vestidos como sacerdotes y levitas, y bien perdidos. Así, hermanos, que esto no es para mirar al hermano, al líder o al vecino o a la hermana que está al lado. Es para que cada uno delante de la palabra de Dios nos examinemos si estamos haciendo la voluntad de Dios o todavía vivimos para nuestros deseos y pensamientos religiosos. Escudriñad las escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas, las escrituras, ¿de quién hablan? De Cristo. Camino de Emaús. Toda la palabra, hermanos, apunta a Cristo. Ella no habla de Pablo, de Pedro, sí los pronuncia. Dios obró en medio de estos pecadores igual que obra en nosotros. Pero aquí, hermanos, el mensaje no es acerca de ellos. El mensaje no es acerca de la iglesia bautista, el buen pastor de Midland. El mensaje es de Cristo y para Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Pero también
de cómo respondemos a lo que escuchamos. Porque a veces somos tan examinadores y doctores en la ley que no obedecemos la palabra. Y tengamos cuidado, que eso es un gran peligro. Si hoy escuchas su voz, ¿qué te dice el autor de Hebreos? No endurezcáis vuestros corazones. Ten cuidado, cristiano, cristiana, que Dios te habla a tu vida por su palabra y tú sabes que necesitas arrepentirte, no de palabra, sino de hechos, y sigues haciendo lo mismo. Juan, hermanos, como el escritor, hermanos, de los Salmos, nos deja ver todo lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestra vida. Y los que han tomado el discipulado conmigo han visto esta enseñanza. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, pero ¿por qué mis ojos? ¿Por qué no? Hermanos, porque muchas veces nomás estamos cumpliendo ritos religiosos, aún siendo bautistas, y no dejamos que la palabra y la oración y el congregar nos transforme, que Dios los use para transformar nuestra vida. El temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos, hermanos. Es en la palabra de Dios donde tú y yo nos acercamos a Dios y conocemos a Dios. Y ese Dios que conocemos nos transforma, nos cambia, nos limpia, nos muestra la verdad, la santidad de Él y muestra nuestra falsedad y nuestra impureza. ¿Cuál falsedad, hermano? La que decimos que somos y no la practicamos. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de Él. Muchas veces, iglesia, caemos en eso. Juan, hermanos, y es lo que también el apóstol Pablo nos lo deja ver en 2 de Timoteo, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y la escritura nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Eso lo hace la palabra de Dios. Pero como cristiano, con todo amor te lo digo, ¿cómo piensas? ¿Cómo se te ocurre vivir la vida cristiana sin la palabra? Es como si decidieras vivir tu vida material física sin tomar agua. No sé cuánto durarás. Pero la palabra de Dios, el propósito que tiene es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena, dice Efesios, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, pero al igual que esa figurita que ustedes ven ahí, cuando el cristiano no vive en la palabra, es como manejar un carro con los ojos vendados. Tarde que temprano te vas a chocar. Y lo triste es que nos chocamos una vez, 2, 3 veces y seguimos viviendo sin dejar que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Sin dejar que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Dios ya nos dio su palabra, ya reveló su palabra. Ahora lo que necesitamos es que nuestros ojos sean abiertos a través de la luz de la palabra. Pero, oh cristianos, este cristianismo tan moderno habla de salvación sin arrepentimiento. Habla de cristianos sin palabra. ¿De qué estoy hablando? Del cristianismo moderno. Como dice Ferguson Iglesia, en la vida cristiana hay mucho que no tiene nada de llamativo para nuestra carne, está hablando él. Lo importante no es lo llamativo, sino el hecho de que es el camino de Dios. Y precisamente porque es el camino de Dios, eso va a funcionar. Deja de estar tomando atajo y toma el camino que Dios ha preparado para que vivas en él. ¿Y cuál es el camino? El camino es a través de su palabra, hermanos, porque solamente Cristo, y es la palabra que da testimonio de Cristo. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
pero hablamos de Cristo y no amamos su palabra. Hablamos de cristianismo y muchas veces no nos tomamos la tarea. Y por eso Ferguson dice, hermanos, no es llamativo. Para mi carne no es llamativo pasarme un tiempo leyendo la Biblia. Mi carne, como les digo a ustedes, no es llamativo levantarme cada mañana. Tengo que orar. No, mi carne no quiere eso. Mi carne, ¿qué es lo que primero quiere nuestra carne? ¿Será que esto se convirtió en un Dios para la iglesia también? Ah, hermano, es para ver la hora. ¿La hora de qué? ¿De TikTok? Tengamos cuidado, hermanos. Causa risa, pero es triste en la iglesia. Ah, no, yo no uso eso. Pero ni aún así lees la Biblia, ni oras. Pasamos tanto tiempo desperdiciado aquí que sacrificamos nuestro tiempo con Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que decimos que amamos a Dios. Tengamos cuidado de no cambiar de religión y de nombre y seguir apartados de Dios. Y le preguntaron, hermanos, pasemos ya al tercer punto para terminar. El testimonio cristiano vivido no solamente no se trata de nosotros, el testimonio cristiano, hermanos, se vive en la palabra, el fundamento es la palabra de Dios. Para hablar de Cristo necesitas conocer su palabra. De lo contrario, no sabes de qué vas a hablar. Oh, hermano, yo no sé leer, hermana, puedes escuchar, hermano, puedes escuchar la palabra. Hoy tenemos mucho. Para eso deberían servir los medios de comunicación. Me quedo dormido, pues ponte a caminar y a leer la Biblia. O me da dando sueño, pues entonces ponte, hazlo en la mañana y no lo hagas en la noche cuando ya no tienes ganas ni fuerza. Esfuérzate en la fe. Es lo que dice la palabra de Dios en Josué. Esfuérzate y sé valiente. Porque el reino de los cielos eso es para hombres y mujeres valientes. Cobarde es vivir como el mundo vive, hacer lo que el mundo hace. Eso es cobardía. Emborracharse eso lo hace cualquiera. Mentir lo hace cualquiera. Robar lo hace cualquiera. No hacerlo es para valientes. Y de ellos, de los cuales es el reino de los cielos. Así, mis hermanos, que ponte, como dicen por ahí, ponte listo. Examina tu fe. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de quienes? De los fariseos, hermanos. Nos habló de los sacerdotes y de los levitas. Posiblemente, hermanos, se está refiriendo a una parte del grupo. Y ellos, hermanos, porque la mayoría, hermanos, de acuerdo a la historia, de los sacerdotes eran de los saduceos. Era una élite religiosa. Y ahora el evangelista Juan, el apóstol, identifica a este grupo con la secta que ellos seguían o el grupo religioso que ellos seguían. Y lo identifica con el grupo de los fariseos, hermanos. Y cuando usted y yo leemos los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que los fariseos constantemente instigaron o, digámoslo así, persiguieron a Jesucristo. Constantemente, hermanos. Y se supone que estos hombres deberían ser los que enseñaban la palabra de Dios. Pero a través de sus enseñanzas crucificaron al Dios de la palabra. Estos hermanos, parte de los sacerdotes, tenían gran influencia y parte en el Sanedrín de los 70, hermanos, de los líderes religiosos. Y le preguntaron, versículo 25, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni él es Elías, ni eres el profeta? Ya nos dejaste claro que no eres Jesús, que no eres Cristo, que no eres Elías y que no eres el profeta que anunció Moisés. Y nos dices que eres la voz que clama en el desierto y prepara el camino. Pero ¿por qué bautizas? ¿Con qué autoridad lo estás haciendo? ¿Cuál es tu autoridad para bautizar? Hermanos,
Ellos entendían, los judíos, que cuando apareciera el Mesías, incluso él bautizaría. Y en el contexto de Juan, hermanos, el bautismo tenía un significado más del rito de purificación. Y entonces ellos están reprochando a Juan, porque él mismo dijo con sus palabras que no era Mesías, que no era Elías, ni era profeta, pero aún así bautizaba. Lo que le están diciendo es: ¿cómo te atreves a bautizar? Ya que esto es un rito oficial religioso que debe de hacerse con una autoridad para ellos. Entonces ahora ya no están cuestionando a Juan por quién es, sino por qué está haciendo y con qué autoridad está haciendo lo que está haciendo. Y Juan lo que está haciendo es un bautismo simbólico de purificación y un llamamiento al arrepentimiento. Como la Biblia habla acerca del bautismo en el Antiguo: esparciré sobre vosotros agua en la profecía y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias. Sabemos que el bautismo que hoy practicamos, el agua no limpia nada. El único que nos limpia es la sangre de Jesucristo que fue derramada. Pero en ese tiempo tenía ese simbolismo. Ezequiel mismo va a decir que los limpiará y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Entonces esa costumbre y esa práctica religiosa para ellos tenía un simbolismo, y ellos esperaban que cuando aparecieran estos personajes, ellos fueran los que se encargaran de esto. Y ellos lo iban a reconocer. Pero ellos, como todo legalista religioso, están intentando controlar el sistema religioso. Y ven en Juan, las multitudes vienen a Juan para arrepentirse y bautizarse. Y ven a Juan como una amenaza. Entonces, hermanos, ellos vienen a cuestionar delante de la gente el oficio de Juan. Juan le respondió, hermanos, tengo que avanzar diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan reconoce que lo que él está haciendo, hermanos, sí, tiene que ver con lo que ellos lo están acusando. Él dice: sí, yo bautizo. Ustedes me están acusando que con qué autoridad bautizo, por qué bautizo. Juan dice: sí, yo bautizo con agua. Él deja claro esto, hermanos. Es un bautismo, hermanos, a través del agua por la inmersión, hermanos. Y Juan está hablando de una señal que corresponde solamente al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento, a preparar el corazón del pueblo para recibir a su Señor. Y quienes vienen a su bautismo, ellos confiesan su condición, reconociendo que son pecadores y que necesitan arrepentirse, hermanos. Por eso, de forma simbólica, son bautizados a través del agua, no porque el agua los limpiara, sino que era el símbolo de su arrepentimiento. Con eso Juan entonces responde a esta acusación de los fariseos, hermanos. Es como que él está diciendo: no estoy haciendo nada incorrecto, lo que la escritura enseña es lo que yo estoy haciendo el rito del bautismo por medio de la purificación de vuestros pecados, de aquellos que deciden y que el Espíritu Santo los trae al arrepentimiento. Mas en medio de ellos, que esto es lo más importante del texto, mas en medio de vosotros está uno. Juan les está diciendo: ya el Mesías está entre nosotros. Pero lo más triste no es eso. Lo más triste es que dice: a quien vosotros no conocéis. Juan les está diciendo que estaba en medio de ellos. Y la Biblia dice que Cristo se manifestaría humildemente, hermano, cumpliendo la profecía de Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No está diciendo que Cristo era feo. Estaba diciendo que Cristo no era un personaje llamativo, hermanos, y por lo cual como Mesías no llamaba la atención de las personas. Era una persona igual que los demás. Por eso ellos no lo reconocían. No verían en él ese ser supremo. Entonces, mis hermanos, Juan les dice que ya está entre ellos. Ellos no lo conocían de dos maneras, porque no se distinguía del resto de los hombres en cuanto a apariencia. Era alguien normal, solamente que era Dios. Lo único que podían ver es a un hombre
a quien llamaban Jesús, procedente de un lugar llamado, hermanos, Nazaret. Por tanto, ni su lugar de origen era llamativo, porque no nació en la capital. Su presencia era poco significativa para ellos. Hermanos, ellos estaban acostumbrados a estar en medio de sacerdotes y sumos sacerdotes. Y tú nos dices que aquí en medio de nosotros está nuestro Mesías. Nosotros queremos a un Mesías rey que nos liberte del imperio romano. Jesús no podía ser conocido por ellos, porque para reconocer a Cristo necesitamos la fe para creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tampoco le conocían de una forma espiritualmente, hermanos, porque como dijo el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos solamente le conocieron quienes creyeron en él. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos. Solamente a través de Cristo podemos conocer al Dios verdadero. Ninguno de estos fariseos, ni religiosos, ni legalistas, estaban dispuestos a reconocer a Cristo. Y no estuvieron dispuestos. Decidieron deliberadamente hacerse enemigos de Cristo. Porque este Cristo no nos conviene. Nosotros queremos a un Cristo que nos convenga. Como muchos hoy no vienen a Cristo porque Cristo los llama a negarse a sí mismo, a morir, a tomar su cruz y a seguir. Rechazaron la luz que alumbraba a los hombres. Rechazaron, hermanos, la luz verdadera. Jesús se manifestó en ellos, pero ellos no creían en él. Pero a pesar de que Jesús hacía milagros y señales, dice la Biblia, no creían. Oh, hermanos, que necesitamos ver milagros. Los milagros no salvan a nadie. El único milagro que nos salva se llama Jesucristo. Recuerde que muchos se presentarán ante el trono de Dios llenos de dones y milagros, y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. La diferencia no la hacen los dones, hermanos, aunque los dones son importantes y son dados por Dios. La diferencia la hace el Espíritu Santo en vosotros. Él es el que nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó a los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane, dice Jesucristo. Por eso ellos no podían ver, porque eran ciegos, y porque Dios los había dejado en su ceguedad, y solamente el único que podía cambiar esa ceguera es el Espíritu de Dios. Este es el que viene después de mí, dice Juan, el que es antes de mí. Con esto va a terminar Juan diciendo: él viene después de mí, yo estoy preparando el camino, pero él es antes de mí. ¿Por qué? Porque él es el principio. Porque en los versículos del 1 al 18 ya nos dijo que era el eterno Dios que se había encarnado. Porque él no tiene principio ni fin, él es alfa y omega. Por eso Juan testifica de él, aunque yo vengo primero que él, humanamente hablando, pero él ya era antes de mí. Y Juan dice, hermanos, cuando tú y yo testificamos de Cristo, vemos nuestra naturaleza, nuestra pequeñez. Y Juan dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ustedes y yo sabemos que en ese tiempo esto era lo que se usaba. Si así se nos ensucian los pies, hermanos, usted se imagina caminar todo el tiempo con sandalias. Sí, se ven feos esos dedos, pero posiblemente eran así. Eran sandalias que usaba. Y Juan está diciendo, yo no soy digno de desatar las correas de sus calzados. El único digno, iglesia, de glorificación se llama el Verbo de Dios, Jesucristo.
El único digno de nuestro testimonio es Jesucristo. Dejemos de hablar tanto del mundo y de nosotros y hablemos de cuán grandes cosas Dios ha hecho en esta vida. Empecemos a testificar acerca del que es digno de toda gloria. Él viene porque Él es antes de mí, porque Él es el sublime y soberano Dios. Y termina el relato, estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betabara, algunos lo identifican con Betania, reconociendo que habían dos Betanias, hermanos, una la que estaba cerca, próxima a Jerusalén, donde vivían los amigos de Jesús, y luego la otra Betania que estaba al otro lado de donde estaba el río, donde Juan estaba, hermanos, en el oriente, donde Juan bautizaba, que es aproximadamente en esta parte de aquí, Betabara, hermanos. Y la Betania que conocemos estaba aquí, próxima a Jerusalén. Lo que Juan le está diciendo, el apóstol, es que todo este relato histórico no solamente tiene testimonio de los hombres, sino que tiene un lugar geográfico. Porque recuerden que ya se habían levantado muchos falsos maestros y falsos hermanos doctrinas en contra de Jesucristo. Juan quiere dejar claro que su testimonio no solamente es acerca de Jesucristo, sino que es completamente veraz. Vamos a terminar entonces, iglesia, y preguntémonos una vez más, ¿cómo estamos testificando o cómo vamos a testificar de Cristo? Juan 3, 28 al 30. Quiero que inclinen sus ojos. Hermanos, inclinen su rostro, cierren sus ojos y la palabra de Dios dice en Juan 3, 28. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo venga. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a menguar. Padre, esto es difícil para nosotros, porque siempre queremos resaltar, siempre queremos que pongan la mirada en nosotros, pero es necesario que tú crezcas, Señor, en medio de tu iglesia. Que tu iglesia, Señor, aprendamos a vivir para ti y para tu gloria. Y que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, Señor, sea para exaltarte a ti, Cordero. Sé con tu iglesia, Señor. Sana al enfermo, Padre bendito. Levanta al caído. Restaura, Señor, al que se siente, Señor, triste y abatido. Aviva, Señor, a tu iglesia por medio de tu santa palabra. Y haznos una iglesia, Señor, de hombres y mujeres, jóvenes y niños, Señor, de la palabra, Señor. Que cada día busquemos hacer tu voluntad y no la nuestra. No nos permita ser esos religiosos, Señor, de tu época, que en lugar de seguir, Señor, te acusaron y condenaron, Señor, no solamente a ti, a Juan, Señor, y a todos tus profetas y apóstoles. No permitas que nuestra religión sea vacío, Señor, te lo pedimos, pero también te agradecemos, Señor, por tu obrar en nosotros, en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.